En esta ocasión vamos a repasar este tema que estuvimos estudiando en la semana que trató dos puntos interesantes. Hemos estado durante este trimestre estudiando acerca del carácter de Dios y vamos a ver aquí dos puntos muy, les digo, muy importantes e interesantes también acerca de su carácter, lo que es el amor y la justicia. Les voy a invitar a leer la cita en Jeremías 9:24. Jeremías 9:24 va a ser la cita central de esta ocasión. Dice lo siguiente, así dice el Señor, no se alabe el sabio de su sabiduría, perdón, ese es el 23, bueno, vamos a leerlo, dice, ni de su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, sino alábese en esto el que haya de alabarse. En conocerme, en entenderme que yo soy el Señor y que actúo, dice, con bondad y justicia y rectitud, porque en esto me complazco, dice el Señor. Bueno, eh, hay aquí una invitación especial de parte de Dios a conocerlo, dice aquí, a conocerlo y a entenderlo. Hay veces que nosotros podemos limitarnos mucho en este sentido porque decimos, bueno, es que a Dios, ¿cómo lo vamos a conocer, no? Plenamente. Pero Dios nos está haciendo aquí la invitación, ¿sí? A hacerlo y a entenderlo, y a entenderlo y a conocerlo. Entonces, es algo que Dios desea para nosotros, que a veces nosotros decimos, no, es que es imposible eso, ¿no? Pero aquí está la invitación de parte de Dios, a tener una relación tal, dice, que puedas entenderlo, que puedas conocerlo y que nos demos cuenta, dice aquí, esto es lo principal, que Él actúa, dice, ¿de qué manera? Con justicia, con rectitud, con bondad, o sea, con amor, ¿sí? Dice, porque esto es lo que le complace a Él. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que Dios es amor, ¿verdad? Lo dice también su palabra. Eh, Sin embargo, cuando hablamos de estas dos cosas, de estas dos palabras, amor y justicia, como que sentimos que son cosas muy, muy diferentes, muy opuestas, ¿sí? Que no se pueden incluso ni siquiera mezclar, ¿sí? Y eso es lo que vamos a repasar en esta ocasión. Hace tiempo se hizo por ahí muy, muy famosa una frase y también muy, muy polémica. ¿Se acuerdan de esta frase? De abrazos, no balazos, ¿se acuerdan? Les digo, se hizo famosísima, ¿no? Pero les digo, también fue muy, muy polémica en su momento. Y se debe a que como seres humanos tenemos conceptos a veces muy eh, equivocados, ¿no? De ciertas cosas. Por ejemplo, ahorita que mencionamos estas dos palabras, la justicia y el amor, pues creemos que al final tenemos que escoger una de las dos, ¿sí? O soy justo o, o aplico la bondad o el amor. Sentimos que no hay forma de entrelazar estas dos cosas. Y algo así pasó, ¿no? Con esta situación, porque separamos totalmente, ¿no? Estos dos principios, eh, y los malentendemos también. En pues a veces nuestra mente, ¿no? Es tan limitada que podemos llegar a tener. Entonces, para poder, como dice aquí el texto, donde Dios nos está invitando a entender esto, ¿sí? Para poder comprender a Dios, para poderlo entender, conocer, tenemos que tener conceptos claros, ¿no? Acerca de cómo Él se conduce, cómo es que actúa, cómo obra, cómo es su carácter. Y vamos a ver aquí bueno,
Son tres, me parece, conceptos que son básicos, ¿no? En este tema. El primero es entender qué es el amor. Y al menos como seres humanos, por aquí aparece este concepto, si ustedes lo buscan por ahí, de lo que es el amor, ¿sí? La Biblia tiene otras definiciones, ustedes también las deben de conocer, pero esto aparece por aquí, ¿no? En la Real Academia de la Lengua, dice que es un sentimiento hacia otra persona, ¿sí? Que naturalmente nos atrae. O sea, tú no tienes que esforzarte para eso. O sea, es algo que se da, dice aquí, de manera natural, ¿verdad? Dice, nos atrae y nos vincula con otros, ¿sí? O sea, eso es lo que nos vincula con las personas, ¿vale? Con los que decimos que amar, con tu familia, con tus amigos, o sea, tu pareja, o sea, gente que nosotros decimos que amamos. Se debe a esto, ¿sí? Dice, y que procurando reciprocidad, es decir, automáticamente, o sea, cuando nosotros amamos a una persona, nosotros esperamos, o sea, generalmente esperamos ser que correspondidos, ¿sí o no? Pero muy rara vez tú vas a amar a alguien que no te ama, ¿verdad? Y dice aquí, buscamos esa reciprocidad. Para mantenernos, como dice aquí, unidos, nos completa, dice aquí, nos complementa. Es decir, que cuando nosotros no amamos, estamos incompletos. Así que esto es algo vital para nosotros los seres humanos. Dice también nos alegra, o sea, nos hace sentir bien, contentos, felices, plenos, ¿verdad? Dice, y da también energía para qué es, para la convivencia, para la comunicación. Así lo definen por aquí, lo que es el amor. Entonces, otro concepto que vamos a tocar en esta ocasión es la justicia. Entonces, ¿no? El amor y la justicia. Dos cosas que menciona aquí Dios, ¿no? Que le gusta, dice, se deleita en practicar, en hacer. Y que, le digo, a lo mejor nos cuesta trabajo como entender cómo funciona eso, ¿no? ¿Qué es la justicia? Dice, bueno, es la cualidad de ser justo, imparcial, equitativo, neutral, dice, y honesto en el trato con los demás. Es la idea, dice, de bien y de la repartición equitativa de aquellas cosas que se consideran un bien común. Eso es la de la justicia, dice. También significa o tiene que ver con el dar a cada cual, dice, aquello que se le debe o lo que merece la persona. Esto es la justicia. Y les digo, hace cuando leemos los conceptos podemos decir, pues como que no checa mucho, no se puede eh, conectar, ¿no? Esta idea con lo que es el amor para nosotros, ¿no? Como seres humanos, hasta que empezamos a escarbar por ahí, ¿no? Acerca de, o investigar lo que es cómo es Dios, ¿sí? Para nosotros, les digo, es como tener que elegir entre una de las dos, o aplico la justicia o ofrezco el amor, ¿sí o no? Eso, cuesta trabajo, por ejemplo, los que son padres, a lo mejor lo entienden mejor, ¿no? Que a veces dices, "Ay, ¿qué tengo que hacer? O sea, o actúo con amor o con justicia, como que lo separamos, ¿no? Y hay otra palabra, que debemos de entender también, básica dentro de estos temas, lo que es la gracia, ¿sí? Que se menciona mucho, ¿no? Dentro del ámbito espiritual. ¿Qué es la gracia? Dicen, es un don, un regalo o un favor ¿qué dice? Se hace sin merecimiento particular o una concesión gratuita. Es decir, la persona que es objeto de la gracia dice, no lo merece, o sea, no ha hecho nada para merecer eso, ¿sí? Es un regalo. Eh, Generalmente, les digo, a veces también esto nos cuesta trabajo, ¿no? Entenderlo porque cuando hablamos de regalos, pues se nos viene a la mente que a lo mejor un cumpleaños, la Navidad, donde estamos acostumbrados a
a dar regalos, ¿sí? Precisamente, eh, pero por un motivo especial. O sea, es raro que nosotros demos un regalo sin un motivo, ¿verdad? O sea, que le demos un regalo a una persona sin que lo merezca, sin que haya hecho nada para recibir ese regalo, ¿sí? Generalmente no hacemos eso. O sea, por ejemplo, en un cumpleaños decimos, ah, pues le doy el regalo porque es su cumpleaños. Le doy el regalo porque es Navidad, porque hicimos un intercambio, sí, 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 en el trabajo, en la escuela. Pero, y aparte, generalmente, por ejemplo, en esas fiestas, también a veces estamos esperando algo a cambio, ¿sí o no? Por eso les llaman intercambios. Pero esto es algo, diferente. Es un regalo que se das por el simple hecho de amar a alguien, sin que la otra persona haya hecho algo en particular, ¿sí? No está cumpliendo años, no es un día especial tampoco, no hay fiesta, nada, ¿sí? Y muy probablemente hasta la persona ha hecho todo para no merecer eso o para no recibir ese regalo, que eso es algo todavía más increíble, ¿no? Eh, entonces debemos entender esto de la gracia. Y tenemos aquí otra palabra clave, que a veces les digo como que también entremezclamos algunas ideas, lo que es la venganza. Esto lo podemos confundir con la justicia, ¿sí o no? Como que sí se nos viene ahí una conexión entre venganza y justicia. ¿Qué es la venganza? Dice, es la satisfacción que se toma, o sea, la toma uno mismo, dice, por el agravio o daño recibido. O sea, alguien me hizo algo y yo qué, pues yo trato de devolverle eso, ¿no? A la persona, dice, a través de que dice, de un castigo o de otro daño, igual o mayor. O sea, generalmente no es menor a lo que yo recibí. Eso es la venganza, les digo. Y al menos en este sentido, creo que nos cuesta a veces trabajo también diferenciar qué es la venganza y qué es la justicia. Por eso suceden un montón de cosas, ¿no? En el mundo que vemos o ustedes pueden ver, ¿no? A veces en televisión, donde se dice, ¿sí? Que las personas hacen justicia por su propia mano, pero realmente eso no es justicia, ¿o sí? Nosotros podemos decir, no, pues sí, es justicia eso, porque las autoridades no hacen nada, y etcétera, ¿no? Podemos tener, o justificar algo, pero realmente eso es una venganza, como la frase que también tanto se menciona por ahí en la Biblia, y que Jesús un día por ahí, tocó, ¿no? Ese punto cuando dijo, ¿se acuerdan que se dice ojo por ojo y diente por diente? ¿Se acuerdan? Eso es la venganza, ¿sí? Que generalmente nosotros decimos, lo aplicamos a la justicia, ¿sí? Pero por ahí Jesús aclaró, ¿no? Que se refería a eso y cómo lo que Dios quería del ser humano. Entonces, bueno, tenemos que entender esto también, que generalmente también sentimos eso pues, ese deseo, ¿no? Que a veces en ese afán de sentir que se está haciendo justicia, caemos en esto porque nos cuesta trabajo diferenciar, ¿no? Entre estas cosas. Eh, Al entender esto, nosotros podríamos bueno, partir de aquí, ¿sí? Para tocar este tema, ¿no? Interesante. Eh, por ahí en el libro de Jonás viene una historia muy interesante que la mayoría conocemos, ¿verdad? ¿Qué pasó con este personaje? Bueno, Dios lo, le hace un llamado especial eh, porque Dios quería que él fuera, ¿sí? A dar un aviso a la ciudad de Nínive, un aviso acerca de su, podemos decir, su aniquilación. Dios estaba molesto, ¿no? Con el estilo de vivir de este pueblo y escoge a este personaje, a Jonás, para que fuera a hacer esa advertencia, esa amonestación
Y saben que cuando Jonás escucha sobre esto, dice: "Oh, por fin Dios va a hacer algo". ¿Sí? Este pueblo era un pueblo este, que era enemigo de Israel, ¿sí? O sea, eran un enemigo y eran poderosos. Entonces, cuando Jonás escucha esta noticia de que Dios los va a borrar del mapa, sin duda que le ha de haber surgido o sea, de haber dibujado una sonrisa, ¿no? En su rostro, como, como nosotros sentimos, ¿no? Muchas veces cuando decimos: "Ah, por fin se va a hacer qué justicia", decimos. Porque Jonás vio aquí una oportunidad para que, o sea, de alegrarse, como decía aquí, ese concepto de lo que es la venganza, o sea, sentir satisfacción por el castigo que recibió otro, ¿no? Y por el dolor infligido a otro, porque se siente satisfacción porque dices tú: yo he recibido lo mismo, pues ahora les toca a ellos, ¿no? Y bueno, vemos cómo eh, bueno, suceden por ahí unos detalles, ¿verdad? En el trayecto hasta que llega a Nínive. Este, Sin embargo, al principio Jonás le digo que no quería, ¿no? Para empezar. O sea, sí se alegró de que fueran destruidos, pero dijo: "No, pues, ¿yo qué voy a hacer con esa gente?", ¿no? Finalmente, cuando llega ahí, eh, eh, les habla, ¿sí? O sea, ve todo lo que está pasando y dice: "Pues con razón Dios los quiere destruir", ¿no? Sin embargo, él cumple y dice: "Bueno, pues yo ya les dije, ¿no? Les advertí". Dice por ahí el relato que este pueblo, para sorpresa de todos nosotros y de Jonás, este pueblo, no solo escuchó lo que él dijo, sino que dice que reaccionaron positivamente a ese mensaje. Se arrepintieron, ¿sí? Reflexionaron en cómo estaban viviendo, le pidieron perdón a Dios y dice el relato que Dios, te recuerda, ¿no? Dios los perdonó. Dios desistió de lo que iba a hacer. Y también nos narra por ahí la historia, la reacción de Jonás, del profeta de Dios. Dice el relato que él se va por ahí, sale de la ciudad y se sienta por ahí, a tomar un buen lugar para ver el espectáculo, la destrucción de esta ciudad. Eh, Probablemente hasta lleva sus palomitas, ¿no? Para ver. Pero Dios le dice: "¿Sabes qué? No, o sea, no los voy a destruir". Y Jonás se enoja y dice: "¿Cómo que no?". Y le dijo: "Pues precisamente por eso te traje aquí, para que les ayudaras en eso, o sea, a reflexionar, a recapacitar". Y lo lograste, o sea, bueno, fue por el Espíritu de Dios, pero él colaboró, ¿no? Y entonces, dijo: "Pues no". Y dice algo interesante por ahí, Jonas dice: "Ya sabía, pero oye, porque tú eres muy bueno, muy bondadoso, eres amor", ¿sí? Y Jonás sintió, ¿sí? Que la justicia no se estaba aplicando. Dijo: "No, pues sí, todo muy bonito contigo, ¿no? Puro amor, pero esta gente necesita que se le aplique la justicia". ¿Y cuántas veces nosotros nos sentimos así en nuestra vida, en el día a día? Yo creo que generalmente actuamos como Jonás, ¿no? A veces nos puede dar risa cómo actúa él, nos puede sorprender, decimos: "Oye, qué bárbaro este cuate", pero nosotros actuamos igual. Este, Sentimos muchas veces, o cuántas veces nos ha pasado por la mente que Dios no hace nada por remediar una situación que nosotros consideramos grave, que consideramos que nos está afectando o que está afectando, no sé, a nuestro país o al mundo entero o a mi vecindario, etcétera. Y que Dios no hace nada, porque decimos: "No, pues es que Dios es puro amor". Y se le olvida a Dios aplicar ¿qué? Justicia. Y tenemos también la otra parte o la otra cara, ¿no? De nuestras actitudes. Por eso muchas veces le reclamamos a Dios, ¿no? Decimos: "Pues, ¿por qué Dios no hace nada?".
Parece que está dormido, parece que no se da cuenta. Y así se sentía Jonás, ¿no? Reclamándole a Dios, dice, pues que no has visto cómo se portan con tu pueblo, ya se te olvidó, ¿por qué los perdonas? ¿Dónde está la justicia? Se preguntaba Jonás. Entonces nosotros lo hacemos también, pero saben que hay otro, les digo, hay otra parte donde nosotros a veces le reclamamos a Dios porque actúa. O sea, total, Dios nunca nos tiene contentos. Si Dios no hace nada o sentimos que no hace nada, ahí estamos enojados y reclamándole y nos decepciona, probablemente. Y cuando Dios hace algo, ¿qué creen que pasa? Lo mismo, le reclamamos, nos decepciona. Saben que, por ejemplo, miren, por ejemplo, aquí en este detalle, nos puede desconcertar también la actitud de Dios, pero tenemos que conocerlo, ¿verdad? En la invitación de Dios, ¿verdad? En esta noche. La otra parte, les decía, es cuando Dios hace algo y también nos molesta, ¿sí? Por ejemplo, si Dios permite, ¿sí?, que pase algo, o sea, una calamidad en el mundo, porque dice Dios, quiero hacerlos recapacitar, reflexionar, porque eso finalmente eso es lo que Dios nos dice en los libros inspirados, que ese es el objetivo de cuando permite calamidades en el mundo o en nuestra vida, hacernos que recapacitar. Pero cuando Dios hace eso o permite, no que lo provoque, sino que permite que pasen cosas, también estamos enojados y furiosos. ¿Y por qué permitiste decirlo? Entonces Dios nunca nos tiene contentos. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Si le conociésemos, nos daríamos cuenta, como dice en la cita que leímos, que Él se deleita, dice, en aplicar qué: justicia, bondad, misericordia, rectitud, pero nos invita a qué: a conocerle, porque si no, nada más a veces nos quedamos con algo o con lo que nos conviene de Dios, ¿sí? O lo que me agrada. Dice aquí, en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 1 dice: Dios permitió que Satanás siguiese con su obra hasta que el espíritu de desafecto se trocó en una activa rebelión. Nunca nos hemos preguntado por qué Dios no destruyó a Lucifer, porque Dios se dio cuenta de lo que estaba haciendo ahí en el cielo con los ángeles. Y dice, Dios permitió que eso siguiera, ese su trabajo, lo que estaba haciendo, su campaña. Dice, hasta que se convirtió en una rebelión abierta, donde hubo como dice también la Biblia, una guerra. Entonces decimos, ¿y por qué Dios no hizo nada desde un principio? Si Él sabía, si se dio cuenta. Si yo hubiera sido Dios, decimos, yo de volada lo hubiera puesto hasta aquí, ¿no? Porque nosotros no entendemos esos conceptos que decíamos ahorita, lo que es el amor, lo que es la justicia, lo que es la venganza, lo que es la gracia, ¿no? A veces no lo tenemos muy claro, o sea, lo escuchamos mucho, ¿no? Lo mencionamos también, esas palabras, pero a veces no las entendemos realmente. Dice, era necesario, fíjense bien. O sea, no fue que Dios se le olvidó, no fue que Dios se portó pasalón. Dice, era que necesario que sus planes se desarrollasen en toda su plenitud. Y podemos decir, pero aquí a Dios como que se le barrió, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros como seres humanos salimos afectados. O sea, si Dios le hubiera puesto un alto a Lucifer desde un principio, la historia hubiera sido diferente, podemos decir. No estaríamos en esta situación en la que estamos, ¿cierto o no? Probablemente, ¿sí? Pero ¿por qué Dios qué? O sea, probablemente la historia hubiera cambiado si hubiera sido diferente, sí. Pero ¿por qué dice aquí? ¿Por qué Dios dice que era necesario eso? Y es que, miren, cuando nosotros estamos pensando en esto, estamos pensando en nosotros nada más, o sea, en nuestro bienestar nada más, en nuestra comodidad,
en nuestros intereses, porque digo, ah, no, pues la historia hubiera sido diferente, el ser humano nunca hubiera pecado, seríamos felices, seríamos eternos, etcétera, etcétera. O sea, nada más estamos pensando en que, en nosotros, como seres humanos. Pero miren lo que sigue diciendo aquí, eh, dice, necesitaba que Dios, perdón, que Satanás desarrollara esos planes en plenitud, ¿sí? Para que la verdadera naturaleza, dice, y tendencia fuesen vistas por todos, o sea, que no quedara duda en ningún lado del universo, o sea, no nada más aquí en la Tierra, porque les digo que nomás a veces pensamos aquí de manera local. Dice, como querubín ungido, Lucifer habría sido altamente, ¿qué dice? Exaltado, era muy amado por los seres celestiales y su influencia sobre ellos era muy poderosa. Entonces, dice aquí, el gobierno de Dios incluía no solo a los habitantes del cielo, a los ángeles, ni tampoco aquí nada más, dice, sino también los de todos los mundos que había creado. O sea, no estamos aquí solos, no estamos solos en el universo. Y decimos, ah, bueno, están los ángeles. Sí, también, pero hay otros mundos, dice. Y Dios estaba pensando en todo, en toda su creación, no nada más en el ser humano, ni en los ángeles. Pensó en todos. Y esto es lo que nos cuesta trabajo a nosotros, ¿no? Porque nosotros estamos viendo, les digo, nada más pues nuestra comodidad o incomodidad, ¿no? Porque estamos en un mundo caído, estamos pensando nada más en nuestros intereses o en nuestras ventajas, etcétera, pero Dios pensó en todo. Eh, dice, dice, y Lucifer llegó a la conclusión de que si pudiera arrastrar a los ángeles en su rebelión, dice, podría también arrastrar a quien dice, a todos los mundos. Entonces Dios quería que todo el universo se diera cuenta de lo grave que estaba la situación, ¿no? Y de lo equivocado que estaba Lucifer. Tristemente, y para nuestra desgracia, cuando él lo intentó aquí en este mundo hacer lo mismo que hizo en el cielo, tuvo éxito. Pero esto, estos, como podríamos decir, estos atentados se llevaron a cabo en diferentes lugares, no nada más en nuestro mundo. Entonces, Dios quería, dice, que todos se convencieran, porque como era una persona, Lucifer, una persona muy respetada, admirada, si Dios lo hubiera destruido, ¿sí? En ese momento, incluso a lo mejor en el momento en que hizo caer al hombre, esto hubiera generado, si ustedes siguen leyendo por aquí en este libro, hubiera generado un montón de dudas, ¿sí? En cuanto a él, en cuanto a Dios, y hubiera generado que la desconfianza, el decir, ah, caray, pues hay que tener cuidado con Dios, ¿no? Porque él se venga así de quien se le ponen las patadas, ¿no? Pero Dios no es así, o sea, Dios no actúa como nosotros, y esto les digo, nos cuesta trabajo entenderlo, y podemos decir, ah, bueno, entonces ya nos amolamos nosotros, no, tampoco es así, ¿sí? Tenemos que entender todo así a plenitud. Dice, él habría presentado su punto de vista astutamente, haciendo uso de sofismas, engaños para lograr sus fines, y su poder, dice, para engañar era enorme y sigue siendo, ¿sí? Disfrazándose con un manto de mentira, había obtenido una ventaja. Todo cuanto hacía, dice, estaba tan revestido de misterio que era muy difícil revelar a los ángeles la verdadera naturaleza de su obra. Para que nos imaginemos, nos demos una idea de contra quién estamos luchando, ¿no? En nuestra vida. Si los ángeles no pudieron, pues yo ¿qué ventajas puedo tener, ¿no? Entonces necesitamos mucho la ayuda de Dios, dice, hasta que
esta no estuviese plenamente desarrollada, o sea, necesitaba que todo saliera a la luz, ¿sí? Que salieran todas las evidencias de sus crímenes, ¿sí? Dice, dice, no podría manifestarse cuán malo era su desafecto, ¿sí? Sería visto como rebelión hasta entonces. Porque antes de eso, o sea, antes de que todo el mundo se diera cuenta, pues todavía todos tenían sus dudas, sus reservas, aún sentían simpatía por él muchos. Dice, aún los ángeles leales, dicen, no podían discernir bien su carácter, ni siquiera los que se mantuvieron firmes. Entonces, imaginémonos la gravedad de esto, ¿no? Dicen, no podían ver a dónde se encaminaba esto. O sea, no se imaginaban el desenlace. Entonces Dios, con mucha sabiduría, dijo, bueno, hay que dejarlo que siga, ¿sí? Como muchas veces, por ejemplo, un padre deja que su hijo que haga lo que quiera, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de hace poquito hablamos de la historia o la parábola del hijo pródigo? El papá bien pudo haber dicho que no te doy nada, te esperas hasta que yo me muera y recibes tu herencia, ¿verdad? Pero aquel padre dijo, bueno, está bien. Seguramente estuvo insistiendo, ¿no? Este joven no fue sin duda la primera vez que lo insinuaba o que lo decía, y el papá cede, ¿sí? Y nos puede sorprender también con qué facilidad, ¿no? Ahí está tu herencia. Porque también aquel padre sin duda tenía podía darle una lección, ¿no? A través de eso. Entonces, los padres muchas veces permiten que el hijo que se medio que se descarríe un poquito porque esa es la única forma que va a entender. Yo ya le dije, ya le di consejos, lo eduqué, etcétera, y sigue de rebelde. Algo así sucedió con esta situación. Eh, en relación, por ejemplo, al diluvio, otro acontecimiento muy destacado en este asunto, y podemos sacar muchas enseñanzas. Miren lo que nos dice aquí, dice, el mundo estaba en su infancia, o sea, cuando esto sucedió, el mundo estaba, dice aquí, en pañales. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan profunda y general que Dios no pudo soportarla más. Y, por ejemplo, ahorita en nuestros tiempos ya andamos, ahí, ¿cómo se dice? Eh, alcanzándolo, ¿no? A esta generación en cuanto a su capacidad para hacer el mal. Y dice Dios ya no pudo tolerar más eso. Y acuérdense que nuestros días siempre son comparados a ese tiempo. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, así iguales van a ser, ¿no? Esas épocas. Eh, entonces Dios dijo, no más, dijo. Y dijo, raeré a los hombres que he creado de sobre la faz de la tierra. Imagínense la situación para que la paciencia de Dios se haya agotado. O sea, no cualquiera le podemos colmar la paciencia de Dios. O sea, se requiere algo especial, ¿no? Podríamos decir, dice, declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad. Dijo, o sea, no voy a estar ¿qué? Batallando con ellos, luchando contra ellos. No quieren. Y dice por ahí, en este libro dice, ellos decidieron eliminar a Dios de sus mentes, como lo estamos haciendo hoy también, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí, aunque se ve o suena muy tajante, ¿no? La decisión de Dios de destruir a la humanidad, pues, aquí es donde empezamos por ahí a chocar, ¿no? Con nuestros pensamientos, porque les digo, sí le exigimos a Dios que haga justicia, pero cuando hace algo así, nos escandalizamos, ¿sí o no? Y decimos, oye, ¿cómo Dios destruyó a todo ser vivo, a los animales, a la gente?
qué malo, ¿no? Satanás mismo le reclamó a Dios, dijo, oye, te estás pasando. Pues esto lo pueden leer en este libro. Incluso Satanás dice que se asustó a tal punto que creyó que él también iba a acabar en en esa catástrofe, que iba a terminar ahí también. Y para que el diablo se asuste, pues imagínense cómo debe haber estado esa situación, ¿no? Entonces le digo, Dios nunca nos tiene contentos. Y si Dios no hubiera hecho nada, diríamos, oye, qué Dios, qué tan pasalón, ¿no? Con ellos. Y aún así, fíjense bien, aunque se nos haga a lo mejor muy cruel lo que Dios decidió, dijo, les voy a dar 120 años de tolerancia más. O sea, Dios tomó una decisión, pero dijo, les voy a dar chance todavía, tiempo extra. Y aquí es donde empezamos a ver cómo la justicia de Dios puede convivir, podríamos decir, plenamente con lo que es su amor por el ser humano. Vemos la justicia y el amor que aquí aplicado, sí o no, totalmente. O sea, vemos ahí, a veces se nos olvida eso, ¿no? Porque decimos, uy, qué malo Dios, cómo destruyó a todos, así, en un abrir y cerrar de ojos. Pero se nos olvida que Dios les dio 120 años de chance, de tolerancia. A partir de su decisión, porque Dios ya los había tolerado muchísimo, ¿sí? Pero a partir de que Él toma la decisión, todavía le da 120 años, imagínense. O sea, no era tampoco cualquier cosa, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios aplica que su justicia, ¿sí? Pero lo hizo con amor también. Y lo hizo por amor aparte al ser humano. Porque si no, este mundo ya no existiría. Si Dios hubiera dado más, si hubiera tolerado más a esa generación. Entonces dijo, necesito purgar el mundo. Y no pasó mucho tiempo después de esto, donde nos encontramos con historias, por ejemplo, como Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? No había pasado tanto tiempo tampoco y estaban en las mismas, ¿sí? Miren lo que dice aquí, dice, si los hombres, esto es muy importante, si los hombres, dice, no cesaban de manchar, perdón, si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros, dice, perdón, los hombres no cesaban de manchar el mundo con sus ricos tesoros, con sus pecados, los borraría de su creación. O sea, dijo, si no se detienen, entonces sí, hasta ahí llegaron, ¿no? Dice, y destruiría las cosas que con tanta delicia les había brindado. O sea, a Dios le dolió esto, ¿sí? Era su creación. Dice, arrebataría las bestias, ¿verdad? A los animales de los campos, la vegetación que les daba abundante alimento, y transformaría, dice, la bella tierra en un panorama de desolación y ruina. Entonces, aquí les digo, hay algo muy importante porque dice, si los hombres no se arrepentían, entonces iban a enfrentar esa desgracia, ¿no? O ese destino. Pero si se fijan, ahí hay una frase que en la gramática se les llama frases condicionales. Hay una condición, ¿sí? O sea, Dios podía que desistir de esto, ¿sí o no? Por eso dio un tiempo de tolerancia y dijo, bueno, si se arrepienten, los perdono. Y si no se arrepienten, fíjense para que vean cómo es el amor de Dios también. O sea, dentro de todo esto que nos puede parecer muy cruel, si no se arrepienten, aún así Dios proveyó un medio para el que quisiera. Dijo, puede ser que de todos modos yo que destruya el mundo, pero el que quiera salvarse se va a salvar. Y voy a proveer un medio para salvarse.
Miren cómo está ahí mezclado el amor con la justicia, que les digo, a veces nos cuesta trabajo ver, ¿no? En estas cosas y nos cuesta trabajo entenderlo en nuestras vidas también y en lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, Miren lo que dice aquí. Dice, la misericordia de Dios tiene mucha, ¿qué dice? Paciencia. O sea, ese es un Dios, como lo vimos la semana pasada, un Dios, dice, tardo para la ira. O sea, tiene mucha paciencia con nosotros. A veces tenemos otro concepto de él. O sea, les digo, por eso Dios dice, quiero que me conozcan, que me entiendan. Porque a veces también tenemos el concepto de Dios, que Dios es un Dios vengativo, ¿no? Me porté mal, hice algo que no le agrada a Dios, e inmediatamente siento que ya perdí todo con él y que él está enojado conmigo y que algo me va a pasar. ¿Sí o no? Porque desde niños así nos educan también. Y cuidado porque Diosito te va a castigar. ¿Sí? Pero dice Dios es muy paciente con el transgresor. ¿Cuánta paciencia nos ha tenido a nosotros en lo personal? Analicemos. Porque es fácil también a veces aplicar esto a los demás, ¿no? Pero cuánta paciencia Dios me ha tenido. Dice, hay un límite, aún así, o sea, a pesar de que Dios es muy paciente, que Dios es amor, ¿sí? Hay un límite. Dice, un límite más allá del cual los hombres no pueden seguir con sus pecados. Y un ejemplo fue ese, por ejemplo, en el diluvio, con la historia de Sodoma, o sea, no podemos que rebasar ese límite. Para los que pensamos que Dios es un Dios así como pasalón, que a veces se hace de la vista gorda, como decimos, ¿no? O sea, nadie, dice, nadie rebasa ese límite, nadie, por mucho que nos ame Dios. Dice, por ejemplo, nosotros vimos por ahí ¿cómo podríamos decir? También en la rebelión de Lucifer vemos también que Dios le puso un alto, ¿sí o no? No lo destruyó, pero Dios lo expulsó del cielo. O sea, dijo, no lo voy a que, o sea, también sobrepasó ese límite y ahí te ves, ¿sí? Como decimos. Eh, Dice, entonces no podemos rebasar ese límite, ¿sí? Cuando se llega a ese límite, dice, fíjense en lo que pasa, se retira el ofrecimiento de la gracia, ya no hay más gracia, y comienza la ejecución del juicio. Y eso, por ejemplo, va a pasar muy pronto, ¿verdad? O sea, Dios nos habla de un tiempo de gracia, es decir, va a llegar un punto en que nosotros como humanidad vamos a rebasar ese límite. Y estamos ya ahí rozando, ¿no? La línea. Vamos a rebasar ese límite como seres humanos y dice Dios retirará su gracia. Se cerrará, dice, el tiempo de gracia. Así como en el diluvio Dios les dio un tiempo de gracia, nos lo ha dado a nosotros también. Y dice, y entonces comenzará sus juicios. Lo rebasó también ese límite que Sodoma y Gomorra. Hay muchos casos, ¿no? En la Biblia. Eh, entonces nosotros también estamos por enfrentar y ver, ¿no? Esta situación, ver cómo Dios que se va a cansar y comenzará a aplicar la justicia. Dice, para los que a veces pensamos, ¿no? Que decimos, ¿por qué Dios no hace nada y ve cómo está el mundo? Eh, Tenemos un caso también muy interesante en la Biblia de un pueblo, si lo recuerdan ustedes, los amalecitas, pueblo de Amalek, que nosotros leemos por ahí en Samuel, un,
un relato donde Dios le pide al rey Saúl que destruya este pueblo. Ustedes lo recuerdan, lo han leído por ahí. Dios le dice, ¿sabes qué? Necesito que acabes con ese pueblo. Y cuando nosotros leemos eso, les digo, se nos hace muy, ¿cómo podría decir? Muy cruel cómo lo describen, ¿no? Y cosas que mata a todos, grandes, pequeños, ancianos, animales, todos. Y empezamos a criticar a Dios ahí. Cuando, los mismos que decimos que Dios no hace nada, cuando Dios hace algo, a mí nos espanta. Total que les digo, pues no hay cómo, ¿no? Nos tenga contentos Dios con algo. Así que Dios le da esa orden a Saúl, este, y bueno, él se prepara, ¿no? Para hacer esa obra, eh, que les digo, nos cuesta trabajo entender y decimos, oye, qué Dios tan sanguinario, tan cruel, ¿no? ¿Qué culpa tenían los niños, los viejitos, los animales? Bueno, miren lo que nos dice aquí. Dice, los amalecitas fueron los primeros que guerrearon contra Israel en el desierto. Miren por ahí, en aquel éxodo famoso, fue el primer pueblo que se les puso las patadas, ¿no? Dice, y a causa de ese pecado, o sea, Dios se molestó con este pueblo, cómo les empezaron a hacer la vida imposible a los israelitas, dice, juntamente con la manera en que desafiaban a Dios, aparte, ofendían a Dios, dice, y se envilecieron por la idolatría. Tenían muchos detallitos, ¿no? Así que dice el Señor, por medio de Moisés, había pronunciado una sentencia contra ellos. Ustedes lo pueden leer por ahí en Deuteronomio. Dice, por instrucción divina, quedó registrada la historia de su crueldad hacia Israel. Que ahorita podemos decir, "Uy, pobrecitos, ¿no?". Pero eran canijos. Dice, y Dios dio la orden de la siguiente manera. Le dijo a Moisés, dice, raerás la memoria de Amalek debajo del cielo y no te olvides. Ahí, grábalo ahí, escríbelo, no se te olvide. Y estas palabras fueron dadas a Moisés. Y si se fijan, ahorita estábamos hablando de tu personaje, a quien Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve y acábalos. A Saúl. O sea, muchísimo tiempo después, muchísimos años después, miren, dice, durante 400 años se había postergado la ejecución de esa sentencia. Los que decimos ahorita, oye, qué mala onda, qué gacho, Dios. ¿Cuánto los toleró? Desde que Dios dijo, sabes que este pueblo ya no puede estar aquí. 400 años. ¿Es malo Dios? ¿Es sanguinario? ¿Es cruel? No, o sea, Dios les manifestó todavía su amor, su gracia, su misericordia. 400 años más, imagínense. No sé cuánto nos habrá dado Dios a cada uno de nosotros de tolerancia, pero sin duda no ha sido tanto como a ellos, por ejemplo. Dice, la ejecución de esa sentencia, perdón, dice, pero los amalecitas, aunque se retardó, dice, ¿qué pasó? Agarraron la onda, cambiaron su forma de ser, como aquellos ninivitas, ¿se acuerdan? Los que mencionamos ahorita. No. Dice, no se habían apartado de sus pecados. Es más, imagínense cuánto habrá evolucionado el pecado en 400 años en ese pueblo. El Señor dice, sabía que esta gente impía raería si fuera posible a su pueblo. Ellos tenían un objetivo que muy claro y era acabar con el pueblo de Israel. Y Dios no lo iba a permitir, obviamente. No porque este pueblo tampoco fuera muy bueno, sino porque Dios tenía planes. Y a Dios nadie le echa a perder sus planes. Entonces, él tenía que venir a nacer a este mundo a través de este pueblo, ¿sí? El Señor dice, sabía que esta gente quería eliminar a su pueblo, dice, y si pudieran, dice, lo hubieran hecho. Así que dice, y no nada más a su pueblo, dice, su culto. Odiaban a Dios, ¿sí? Con todas sus fuerzas. Dice, ahora había llegado
la hora en que debía ejecutarse tan diferida sentencia. Fíjense cuánto se tardó. Y a veces nosotros también decimos, oye, ¿por qué Dios no hace nada, no actúa, no se ve? Parece que no le importamos a Dios, ¿no? Precisamente es porque le importamos. No nada más piensa en ti. A veces que tú estás queriendo que tienes la sed de venganza, ¿no? Y que Dios haga algo y que se desquite de tus enemigos y ¿vale? De los que te han hecho daño. Sí, Dios te ama y Dios quiere hacer algo en favor de ti, pero también quiere hacer algo en favor de quién. De esos que te caen gordos, de los que te han lastimado. Y ahí está el problema, ¿no? Porque nomás nosotros estamos viendo que, o pensando egoístamente, siempre lo hacemos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, aquí, ¿no? 400 años, imagínense cuántas veces no se habrán acordado muchas personas, ¿no? A través de ese tiempo, de esas palabras que fueron dadas a Moisés y decían, ¿por qué Dios no hace nada? Y ahí siguen los amalecitas, y siguen dando lata y nos siguen dañando y matando gente, etcétera. Y Dios, bien, gracias. Y cuando Dios decide actuar, les digo, a todos nos escandaliza, realmente, y nos deja con la boca abierta, ¿no? Y decimos, uy, qué Dios tan malo. Primero es un Dios pasalón y después un Dios malo, sanguinario y carnicero. Bueno, dice por aquí, algo, les digo, muy, muy importante, que a veces podemos percibir también en la forma de actuar de Dios. Por ejemplo, en el caso de Nínive, esto, les digo, a Jonás casi lo vuelve loco, ¿no? El hecho de que Dios dijo, ¿sabes qué, Jonás? Pues gracias por tu ayuda. No voy a destruir a Nínive. Y esto, les digo, se estiró ahí por los pelos, Jonás. Y hasta me utilizó Dios, ¿no? Para esto. Eh, Porque a veces parece que Dios se arrepiente de algo. Es que no estaba decidido a destruirlos, podemos decir. Y eso fue lo que pensó Jonás. Dios, ustedes lo estudiaron en la semana, Dios no es como nosotros, ¿sí? Y aquí podemos decir, "Ay, pues Dios es medio cambiante también, medio voluble, como que si anda de humor, perdona, y si anda enojado, anda de genio, pues destruye. Por ejemplo, podemos pensar que Dios estaba de genio cuando destruyó a Sodoma, pero estaba de buenas cuando perdonó a Nínive. ¿Sería eso? ¿No? Dice la Biblia que Dios es el mismo cuando, ayer, hoy y siempre, o sea, Él no cambia. Entonces, ¿por qué estas actitudes que a veces no entendemos? Miren lo que dice aquí, dice, si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y si hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, o sea, no hubiera existido el diluvio. Oye, pero si Dios ya tenía eso destinado para el hombre, sí, pero Dios tenía condiciones, y eso es lo que a veces también se nos olvida. Había una condición para los ninivitas, Dios dijo, si ellos se arrepienten, que yo los perdono. Y hacemos como que no pasó nada y empezamos de nuevo, así como lo hace con nosotros también. ¿Se imaginan que Dios nos destruyera cada que pecamos, por ejemplo? Pues, ¿quién estaríamos vivos? Cada que le fallamos a Dios, Dios no se dedica a que andar matando gente. Dice por ahí en su palabra, en el libro de Ezequiel, dice Dios, dice, yo no quiero la muerte del impío. Y a veces nosotros creemos que eso sí es verdad. No, si Dios quiere acabar con todos los malos. No, no quiere, dice, yo no me deleito en eso. ¿Por qué van a morir? Dice. Mejor, dice, nos hace la invitación a que acercarnos a Él y se arrepientan, se vuelvan a mí y yo los voy a perdonar.
Dice, lo hizo más tarde, o sea, esto que estamos diciendo, ¿no? De desistir, dice, lo hizo con Nínive, pero dice, con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad, o sea, está hablando de los antediluvianos. Les valió lo que decía Noé y otras personas, ¿no? Que estuvieron por ahí involucradas ayudando a advertirle a la gente. Este, Les valió, pues dijo, no, no nos importa. Y se burlaron. Dijeron, "Ay, poco Dios va a destruirnos y Dios es buena onda", decían ellos. Así lo dice, así lo describe Elena White. Este, Dijeron, Dios no creo que sea capaz de hacer algo así. O sea, se ven cómo nosotros separamos, ¿no? Lo que es su amor con la justicia. Y unos creemos que es un Dios vengativo y malo y enojón, etcétera. Y otros creemos que es a todo dar y bonachón y pasalón, cuate. O sea, pero tenemos, o sea, nunca mezclamos estos dos conceptos nosotros. Que si pues, o es buena onda o no lo es. Entonces necesitamos entender, dice Dios, este, dice aquí, bueno, terminamos de leer, dice que ellos rebasaron el límite que Dios tenía establecido y dice, eh, lo único que había por delante era la que dice, la muerte, la destrucción. Este, en relación a lo que a nosotros ya nos compete, por ejemplo, que estamos viviendo en los días finales, y todos los que siempre decimos que Dios no hace nada, y decimos, oye, pues no, ¿por qué Dios no actúa? ¿Por qué Dios dejó a Satanás hacer lo que quisiera? ¿Verdad? Lo dejó por un tiempo. Y también Dios le puso que un límite a ese tiempo. Le dio, así como les dio a los antediluvianos, le dio a los sodomitas, les dio a los ninivitas, siempre, si se fijan, Dios ponía que un límite de tiempo. 120 años les dijo a los antediluvianos, ¿sí? Y a los amalecitas les dio 400 años. A Sodoma, pues no sabemos cuánto tiempo les dio de chance, pero sin duda que también les puso que un límite. Por eso se acuerdan que vino Jesús personalmente a supervisar, porque Dios no quería que hubiera que fallos y errores en esto. Dijo, vengo a ver, le dijo a Abraham, ¿se acuerdan? Vengo a ver aquí a estas personas, porque llegó, se cumplió que su tiempo. Y así, o sea, a los niñitos les digo que 40 días. Siempre Dios que ofrece que su misericordia, su gracia, su amor, y también va que ahí entrelazada la justicia. Y a Satanás nos dice por ahí, los escritos inspirados le dio 6.000 años. Va a tener chance 6.000 años. Pero ese tiempo se va a acabar también. Y estamos también en el límite de ese tiempo. Y dice aquí también, que todavía, fíjense, incluso después de ese tiempo, no lo va a destruir Dios. Podemos decir, oye, pues ya fue mucho, ¿no? Pero saben que Dios es amor. Y todavía dice, le va a dar chance de seguir respirando a Satanás 1.000 años más. Oye, no, ya eso ya se pasó, ¿no? De amoroso, podríamos decir. Pero fíjense bien, dice, cuando esos 1.000 años, que ya en ese tiempo la humanidad va a estar libre de todos modos, o fuera el alcance de él. Después de esos 1.000 años, dice Apocalipsis 20, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar. Y podemos decir, mira, ¿y para qué lo soltaste?
¿Qué es lo que va a hacer? Dice, engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, dice a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del agua. No cambia este Señor. Y eso es lo que Dios también quiere que entendamos. Que todo el, y no nada más nosotros, sino todo el universo. O sea, Dios no quiere que queden que dudas. Que no haya alguien por ahí que diga, oye, ¿qué tal si tenía razón este cuate? ¿Qué tal si el malo era Dios? Bueno, al menos aquí Dios ya nos está anticipando algo y vemos cómo que hasta las últimas, Él va a estar que empecinado en que en destruir a Dios. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió, dice entonces fuego del cielo y los consumió y se acabó. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego. Donde estaban, dice, la bestia, el falso profeta, este, y bueno, no es que sean una persona, ¿no? La bestia no es una persona, ni el falso profeta es una persona, es un grupo de gentes que lo siguieron a él, a Lucifer. Dice, y serán atormentados día y noche, pues ya, van a ser destruidos para siempre. No es que van a estar sufriendo ahí para siempre, porque entonces eso choca con que suena justicia, pero ¿dónde queda el amor? Entonces van a ser destruidos para siempre. ¿Sale? Eso es lo que significa esa expresión. Entonces vemos aquí eso que comenzó allá en el cielo y que muchos seres a través de la historia, en todo el universo, muchas veces pudieron haber dicho, porque Dios no hizo nada. Nosotros lo hemos pensado, ¿no? ¿Por qué Dios no lo destruyó? Se le fue la onda ahí, se le barrió, cometió un error. No, le dio tiempo, un tiempo de gracia. Y Dios quería, lo hizo también por amor a quien, a todo su creación, el universo. Jeremías 9:24, la cita que leímos al principio, dice, mas alabes en esto el que hubiese de alabarse, dice, en entenderme, eso sí presúmelo, dice, en conocerme, en que yo hago que dice misericordia, juicio y justicia en la tierra. Y dice, porque yo en estas cosas me deleito, estas son las cosas que yo hago y las que quiero. Y a lo mejor decimos, no, pues sí, es muy amoroso Dios con nosotros, pero ¿dónde está la justicia? Yo no la veo en mi vida, no la veo en mi país, o no la veo, no sé, en mi entorno. O por el otro lado, podemos ver pura justicia de parte de Dios y no vemos su amor. Entonces tenemos que llegarlo a conocer de tal manera que ustedes puedan percibir en todo lo que Dios hace estas dos cosas. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere. Que no nada más me tengas como un Dios que buena onda, todo amor, pasalón, que esos conceptos a veces tenemos de él. Y luego por el otro lado puedo pensar que es un Dios vengativo, malo, renegado. No lo conocemos realmente, conocemos como que destellos o nomás por algo que leí yo y que no lo he entendido plenamente. Pero Dios quiere que le comprendamos, dice, plenamente. Conóceme, entiéndeme, ¿sí? Y vean lo que nos dice aquí en el manuscrito 153 de Elena White, dice, viendo esta imagen, nos dice, fue en la cruz, fíjense bien, donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia, dice, y la paz se abrazaron, donde se hizo manifiesto, ¿sí? El hecho de que Dios puede ser que misericordioso y justo a la vez, bondadoso y todo amor y justo a la vez, duro con el mal, ¿sí o no? Podemos decir, pues sí, se vio que le molesta el pecado, entonces sí que permitió que su hijo muriera de esa manera, pero lo hizo por amor.
por amor a ti. Entonces no podemos separar estas dos cosas, ¿sí? Tenemos que entenderlo y aquí como concluye este, este estudio es en esta imagen, ¿sí? Si no lo he entendido todavía, dice, pues voltea a ver a la cruz y lo vas a entender. Vas a entender el carácter de Dios. Es un Dios que aplica la justicia y que nos demuestra que en su amor. Dice, con una compasión más tierna que la que conmueve el corazón de un padre eternal, que ahorita mencionábamos también, dice que perdona a su hijo pródigo y doliente, el Salvador anhela que respondamos a su amor y al perdón que nos ofrece. O sea, a ese amor y que a veces abusamos y decimos, ah, que acabo Dios me las pasa. No hay fijo a dónde, sí. Dios quiere que respondamos a ese amor, ¿sí? No que abusemos de él, porque eso nos lleva a pasar esos límites que decimos ahorita. Dice, y nos dice a los extraviados, tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros. Regresen a mí, dice, y yo los acepto. Pero hay una condición, regresa a mí. Pero si el pecador se niega, dice, obstinadamente a responder a la voz que le llama, con compasivo ese y tierno amor, entonces dice, seremos abandonados al fin en las tinieblas. Ojalá que no sea nuestro caso ese. Y que Dios nos ayude a entenderlo, como dice aquí, a conocerlo. Que Dios despierte en nosotros ese deseo de investigar más y de conocer más y de crecer más, que no nos conformemos con lo poquito que sabemos. Siempre hay algo nuevo que conocer de Dios, una faceta nueva. Entonces, y que también podamos ayudar a otros a conocer a Dios a través de este conocimiento, que podamos prepararnos también para muy pronto encontrarnos con Él. Que el Señor les bendiga.